Entonces, nuestro Kahoot de hoy día, de nuestro taller, casi último taller del semestre. Mañana también tenemos sesión de ejercicio o consulta, ¿ya? Pero esta es nuestra última sesión oficial de taller, es sobre continuidad de funciones, ¿ya? Vamos a darle a empezar a esto y a ver qué ocurre con la continuidad. Primera pregunta. Es un quiz. El conjunto A formado por esos, en ese conjunto, el punto P, ¿qué es? ¿Aislado o de acumulación? Mitad y mitad, chiquillos, no puede ser, no puede ser, es de acumulación. Sí, pues mire, fíjese que, bueno, a pesar de que se descontó y está aquí afuera de esta escritura, pero es un punto dentro de ese intervalo que se saca, se deja el hoyito nomás. Alrededor del punto P hay elementos, entonces es ¿Y por qué de significa punto de acumulación? Acumulación es que dibuje el conjunto A del 2 al 7, el 7 abierto, ¿cierto? Y tiene el 5 aquí. El 5 lo saca, ¿sí? Y en torno a ese 5 va a encontrar elementos del conjunto A, elementos que sean mayores que 2 y menores que 7, ¿sí? Entonces es un punto de acumulación. Cada vez que usted encierra en una vecindad al 5, esa vecindad va a tener elementos del conjunto. Eso es la acumulación. Un punto aislado significa que tiene el conjunto A por aquí y un punto por acá, también de A, de modo que si encierra este elemento en una vecindad, dentro de esa vecindad no hay otros elementos del conjunto A. ¿Ya? Que está fuera del conjunto. Porque está fuera del conjunto. O sea, no, puede estar dentro del conjunto. O sea, este punto A podría ser parte del conjunto A, pero está lo suficientemente lejos de otros elementos del conjunto A. ¿Sí? Sí, profesor. Ya. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Siguiente pregunta. A ver, veamos quién ganó. Ay, no sé qué poner. Gracias, vale 1000 puntos cada respuesta, que es cosa de nanosegundos de reacción. Ya, vamos bien, vamos bien. Los que marcaron puntos de acumulación, o sea, de aislado, se dejaron llevar por la notación, por esto que estaba así del 2 al 7 abierto, menos el 5, por eso. Sí, profe. Sí, cierto. Yo también. Yo por lo menos vi eso y dije, ahí el 5 no está, entonces está solito. Sí. No, pero tiene no. que imaginárselo geométricamente. Del 2 al 7 y el 5 que está aquí es de acumulación. Está ahí entre medio. ¿De acuerdo? Ya, sigamos. Quiz. La siguiente función es continua en 1. ¿Es continua en 1? Tiene 120 segundos para responder. Sí, yo creo que se adelantaron mucho con estas respuestas porque Hay que pensarla más. Hay que pensarlo. Fíjese en el tiempo que se le dio. 2 minutos para responder. Hay que resolver exactamente como dice Pablito. Pucha, profe, cambiando las pestañas me salí. ¿Me puedo volver a meter?
Sí, aquí abajito está el pin. Ah, ya, pero me puedo meter en medio del juego. Voy de Sí, nuevo. métase nomás. Ahora sí, recta final, 20 segundos, 15 segundos para responder. Mira. Profe, creo que ya todos respondimos. Falta la Alexandra que se salió, Ahí están. me parece. Ya, pero no le puedo apretar skip porque si no se salta la pregunta, hay que esperar a que acabe el Ah. tiempo. Buena. Ya, igual hay harta distribución aquí. ¿Es continua? Sí. Veamos por qué. ¿Qué ocurre aquí con esta función? ¿O cómo usted puede verificar que sea continua o no en el 1? Dicen que la función es continua en x igual a 1. Entonces nosotros tenemos que ir a ese si x es igual a 1. Y vemos ese un medio. ¿Ya? Y la definición de continuidad era que tenía que ser el límite igual al f de x. ¿Ya? Entonces tiene que ¿Me ser entiendes? límite cuando x tiende al 1 de f de x igual a f de 1. O sea, Claro, le tiene que dar un medio. Por esto. claro. Y el Perfecto. límite de un medio es un medio. Ah, no, pero ahora tienes que ¿No? analizar esta parte, Richard. De aquí tengo que calcular límites laterales. Cuando x tiende a 1 por la izquierda y cuando tiende a 1 por la derecha. ¿Sí? Mm, Entonces, por la izquierda significa que el x es menor que 1. En esta parte. Entonces, tengo que calcular límite para esta función. 3 por x menos 1 sobre 2 x cubo menos 1. ¿Sí? Aquí puede simplificar ese x menos 1 con la factorización de esa expresión. Y le queda límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de 3 medios y el de abajo es la factorización. X cuadrado más x más 1. ¿Sí? Cuando x tiende a 1, ese límite existe y vale 3 sobre 2 por 3. O sea, un medio. Ya, eso significa que la función, como le da igual a la imagen, es continua por la izquierda. ¿Ya? Hasta ahí, eso es lo que tenemos garantizado. ¿Es continua por la izquierda? Sí, pero no solo por la izquierda. Tengo que calcular ahora el límite por la derecha. Para eso ocupo esa otra función, raíz de x menos 1, sobre x menos 1. El de abajito, el x menos 1, lo escribo como sumo por diferencia. Raíz de x menos 1 por raíz de x más 1. ¿Sí? Entonces, este tipo de aquí se me va a simplificar con ese de allá y va a quedar simplemente el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 1 partido por la raíz de x más 1. Y eso da un medio también. Como ese límite lateral derecho es igual al límite lateral izquierdo, existe el límite. Y además, como ambos límites son iguales a la función evaluada en el punto, entonces yo puedo decir que la función es continua en ese punto. Continua. ¿Se entiende? No era tan rápido como demorarse 5 segundos. ¿Ya? Yo me imaginé la recta horizontal de un medio y marqué al tiro sí. Y después me puse a pensar, ¿será o no? Y la tuve que graficar en GeoGebra. Así como para estar Ya. 100% segura. No, de hecho, por ejemplo, si aquí hubiese sido un tercio, no sería continua. Porque si bien los límites laterales le dan iguales, pero no le da igual a la función evaluada en el punto. Tiene que verificar esas dos cosas. Límites laterales iguales entre sí y además iguales a la función evaluada en el punto. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna duda? No, todo claro, profe. ¿Todo claro? Ya, hay de aquí personas que respondieron que no era continua
personas que respondieron que era continua solo por la derecha. Ya, esto lo hace incorrecto porque dice solo por, ¿ya? Pero no es una afirmación falsa que sea continua por la derecha. Tampoco es falso que sea continua por la izquierda, pero no es solo continua por la izquierda. ¿Ok? Ya, posiciones. Se movió esto, está temblando. Está temblando, está temblando. Chao semestre. Bien, chao semestre. Y hola ahí se mantiene. Siguiente. F una función de A en R, P un punto aislado de A. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Buena, profe. A ver qué pasó aquí. F es continuo en P. ¿Por qué es continuo en P? Porque es un punto aislado. Ya, O sea, es que usted ayer, o sea, no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, ya, pero como que todos los puntos aislados ¿cómo se llaman? Los unía. Decía que eran continuos. No me acuerdo por qué. ¿se imagina por qué puede ser eso? Era por la Eh, definición. Exacto, exacto, muy bien. ¿Cuál es la definición de continuidad? Esto es como el himno nacional, hay que sabérselo de memoria. El límite es igual a la imagen. Ya, pero vía epsilon y delta. Dice, para todo epsilon positivo, existe un delta positivo, tal que si X está cerca de P, en este caso, P, distancia menor a delta, esto implica que f de X está cerca de f de P menor a epsilon, ¿cierto? Aquí hay que pensar en la estructura lógica que tiene esta cuestión. Esto es un P, o sea, es un R, implica Q, ¿sí? Esta implicancia, ¿cuánto es verdadera? O ¿cuánto es falsa? El único momento en que es falsa es cuando verdadero implica falso. En todos los otros casos es verdadero. Incluso si el antecedente es falso, ¿cierto? Cuando P es un punto aislado, esta vecindad, la vecindad de P con radio delta, no intersecta al dominio de la función. ¿Sí? A ver qué dice. Ya, Antonio, que le vaya muy bien. Cuídese. Que se mejore, ¿eh? Menor a 3. ¿Por qué menor a 3? Menor a 4. Menor a pi, por ejemplo. Pero, profe, ¿por qué tan hater? ¿Qué tiene contra el menor a 3? Pero ¿por qué le pone cota? Menor que infinito. Mire qué más lindo. Menor que infinito. Ah, pero el infinito, ¿cómo se escribe aquí? No existe. Infti. Póngale así. Ah, pero Mire, ahí. esto es. Lec. Pero ese es Infti. demasiado matemático. No, el profe ya se pasó. Mire, No, así, profe. mejor. Po. Faltan signos pesos. Oh, Camilo. No, lo Perdón. recorrigieron, Mire, profe. qué No mal. compiló. Lo recorrigieron. Y así, mire, ahora lo ponemos ahí, centrado y con display style. Bueno, Doble profe. peso. Ya ahí estamos. Mucho mejor. Mejor. Oh, pero eso no va a compilar No. Matías Cáceres porque les faltó una llave. Y, Sí, no. y Puso además, cualquier cosa, puso una llave, no, después y cerró el un infinito. Mire corchete. qué es. No. Ya, mejor vamos a la continuidad. En TIC están
Están cayéndose Estamos los mal, cabros. estamos mal, estamos mal. Su profe de TIC debe tener la culpa, ¿ves? No, Ya, vamos el a lo profe nuestro, Gonzalo no deja ser hater. vamos a lo interesante. Esta vecindad, con radio delta, dice, no intersecta el dominio de una función, por lo tanto, solo tiene al centro, pero el centro se lo saco, ¿sí? ¿Ya? Para que sea punto, para pensar en el límite, piensa en un punto de acumulación, entonces el centro se lo saco, el único punto que, perdón, estos X que están aquí cerca de P no son tales, entonces esta distancia es falsa. O sea, esta primera parte es falsa. No hay elementos en esta intersección. Por lo tanto, tengo una estructura lógica falso, implica a la proposición Q, o f de x menos f de p. ¿Sí? O, si lo quiere ver, que esto sea distinto de vacío, el único elemento que cumple con esto sería el mismo p. Entonces, el x tiene que ser igual a p, ¿sí? Y en ese caso la distancia entre x y p es igual a 0 y 0 es menor que delta. Y esto implica que f de x, ¿sí? El f de x es el único, el único x que tiene dentro de esa vecindad es el p. Es decir, f de p menos f de p es igual a 0, que es menor que epsilon. Entonces también se cumple. ¿Ya? ¿Que no sea continua? No, sí es continua. Una función siempre es continua en los puntos aislados. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o comentario? Entonces una función siempre es continua en los puntos aislados. Siempre. Siempre. Ah, ya. Siempre. Fíjese que esto que hicimos aquí, o este análisis que hicimos aquí, no dependía de la función. Dependía solamente si el punto era o no punto aislado. ¿Ya? El límite, no existe. No me puedo acercar a P. ¿Ya? No me puedo acercar a P porque cerca de P no hay elementos del conjunto A o del dominio de la función. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Corramos y continuamos. Ya, no sé qué poner, va ahí adelantándose, ¿ah? Por los palos, va con una respuesta más. Siguiente. Quiz de nuevo. ¿Verdadero o falso? ¿Una función inyectiva siempre es continua? ¿Verdadero o falso? Pucha, profe. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Alguien podría decirme por qué no? Tenía que ser inyectiva y sobreyectiva. O sea, no, inyectiva y biyectiva. No, pero ojo, se está hablando de la continuidad, no de no de invertible. Porque Según yo, Denle nomás, justifique y peleemos con nuestros argumentos. es que según yo no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque por ejemplo puedo tener una recta y que esté cortada la recta, que no tenga, no sé por qué, pero según yo no tiene nada que ver una cosa con la otra. Podríamos hacer un dibujo de esto. Una función inyectiva que no sea continua. Muy fácil, mire. Piénselo así, tire una recta, ¿sí? Y luego la misma recta, córtela y hágala para arriba. ¿Eso es inyectivo? Sí. ¿Es continuo? No. Listo. ¿Sí? Así de simple. La inyectividad, como dice Alexandra, y la continuidad, no tienen que ver. Podría ser inyectiva y no continua,
podría no ser inyectiva y ser continua, podría ser las dos o podría no ser ninguna. ¿Ya? No depende una de la otra. Y de hecho podríamos pensar en ejemplos en cada uno de esos casos, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, toda la razón. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Piensen en ejemplos, piensen en contraejemplos, las funciones que usted conoce o las funciones que no conoce y que podría conocer, por ejemplo, esa. Inventar una función que tenga un salto, que sea inyectiva o que sea biyectiva y será o no será continua necesariamente, ya, etcétera. Vaya pensando en ese tipo de ejemplos. Mire, no sé qué poner, quedó ahí arriba pegado en la delantera. Hay varios movimientos, ¿ah? Menor a 3. ¿Por qué menor a 3? Ya. Vamos. Siguiente. Quiz. Alternativa. ¿El gráfico de una función continua siempre se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel? ¿Verdadero o falso? Rápida. Respuesta rápida. ¿El gráfico de una función continua? ¡Oh! ¿Qué sucedió aquí? Esto es deshonor. Deshonra. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pucha. Pucha, fuiste O sea, tú. yo no fui, yo puse falso, pero Ah, yo ya. creo, yo igual comprendo el que puso verdadero. ¿Por qué? Se dejó llevar por las emociones. Sí, por la emoción todo el rato. De hecho, nosotros mismos estuvimos discutiendo sobre esta afirmación que le había dicho Alexandra, que se la habían dicho en su colegio, y su colegio, dijimos, no la había engañado, pero era una idea que quedaba corta Corta. a lo que nosotros pensábamos como continuidad, ¿cierto? ¿Ah? Sí, pues. Sí, depende del dominio, depende de, por el mismo caso anterior, un punto aislado. En un punto aislado tengo que levantar el lápiz para poder dibujar. ¿Ya? Bien por todos estos, si es que no la chuntaron, si es que respondieron con toda seguridad, y quién respondió esta de acá, es que pasó por ahí la profe Andrea y se metió en el Kahoot, así que estaba preguntando. Eh, eh, si tiene ganas de decir quién respondió esta verdadera y por qué, para que discutamos un ratito. Yo creo que le da vergüenza, profe. Ya, pero no le dé vergüenza, si esto es un juego nomás. Yo solo quiero destacar que el tío Pablo puso un gameplay de su canal de YouTube. Vayan a suscribirse a su canal, por favor. Ah, ya. Gracias. Menor a 3, menor a 4, menor a 5. Ya. Siguiente. Vamos a borrar estos apuntes. Oye, ¿qué va? Eliminemos a este jugador. No sé qué poner. Y este A tiene una Mire, le racha. saca como 1000 puntos a todos, profe. No, esto es. Está loco. No, hay que eliminarlo. Estaba puro mintiendo, si sabe qué poner, pues. Pone todas las buenas. Sí, es un boot. Vamos. Siguiente, atento. Quiz. Una función acotada siempre es continua. Lo está pensando, muy bien. Piénselo. Oh, Alexandra, a ver si puedes ingresar de nuevo. El numerito está ahí abajo. A ver No si sé, ya puedes. entré, pero se me había salido antes. Ya, ok. Oh, acotada siempre es continua. ¿Hay relación entre estas dos cosas? ¿Entre el acotamiento y la continuidad? No, profesor. Igual ¿No? que el anterior.
se va a dar No. cuenta después, en un poquito tiempo más, que sí hay una relación. ¿Sí? Una función lineal y acotada es continua. ¿Ya? Pero eso viene después. ¿Ya? En nuestro caso, una función acotada no tiene por qué necesariamente ser continua. De hecho, acuérdese de el ejemplo que nosotros les pusimos en las diapos, que era una función así, después así, así y así, ¿cierto? Y aquí tenía un agujero y era para acá, y aquí pintado, y aquí pintado, y aquí abierto. Esto es una función acotada. Pensémoslo ahí, es acotada, pero no es continua. Que sea continua significa que es continua en todo su dominio. ¿Ya? Y decir que no es continua significa que por lo menos hay un punto de discontinuidad. ¿De acuerdo? El acotamiento en este caso no tiene incidencia sobre la continuidad. Y al revés, ¿qué cree usted? ¿Una función continua es acotada necesariamente? No, profesor. ¿Por qué no? Porque Por ejemplo, por puede eso, ser. por eso- Ah, dale, no rechazo, sorry. no, por eso que puse mismo, ¿no? De que ahí esa gráfica está acotada, pero que no es continua. Ya, pero eso sería en esa dirección, Richard. ¿Sí? Y yo le estoy Ah, preguntando, en la otra dirección, si tengo una función continua, ¿ella tiene que ser acotada? Quiero decir que no necesariamente porque existe la 1 partido X Ya. y esa no es acotada y es continua. ¿No es acotada dónde? ¿Como dónde? Cuando yo digo continua, ya, lo pienso en todo su dominio, ¿cierto? Ujú. Claro, esta función se va al infinito cuando el x se acerca a 0. En ese sentido no es acotada. Pero cuando yo trabajo con funciones continuas definidas sobre intervalos acotados, claro, sí, intervalos acotados, por ejemplo, la función esta, definida en el intervalo cerrados y acotados, eso sí, cerrados y acotados, de A a B, esto contenidos en el dominio de la función, de f, aquí la función sí es acotada. De hecho, ese es un teorema. Una función continua definida sobre un intervalo cerrado y acotado, su imagen también es cerrada y acotada. ¿No? Entonces, sí hay una incidencia en ese sentido, pero tiene que ver con dónde estoy definiendo la función. ¿Ya? Por eso, en este caso, por ejemplo, en el caso del 1 partido por x, tengo que definirla en un intervalo de esta forma, cerrado y acotado. ¿Ya? Y no podría definirla entre 0 y 1, por ejemplo, porque el 0 no está en el dominio. Si la defino así, entre 0 y 1 abierto, no es un intervalo cerrado. ¿Ya? Entonces, una función continua definida en un intervalo cerrado, su imagen es acotada. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, pero Clarito, profe. para este caso, en la dirección en que está puesto el enunciado, no, la respuesta es falso. Muy bien. Ya. Veamos cómo queda. No sé qué poner. Oh, no sé qué ponerse. Hay alguien que tiene que sacarle la racha al no sé qué poner. ¿Eh? Vamos, siguiente. Mire, menor a 3. 7. Una función f de RNR biyectiva y continua. Entonces la inversa también es continua.
Verdadero. Verdadero. La función inversa de una continua es continua. ¿Sí? Muy, muy bien, muy bien. El hecho de ser biyectiva garantiza la existencia de la inversa. Y hay una caracterización de la función continua que es que la imagen de todo abierto es abierto. ¿Ya? También, bueno, nosotros no profundizamos tanto en estas definiciones o caracterizaciones de la continuidad, ¿ya? Pero las va a volver a estudiar cuando haga algunos cursos de análisis, los primeros cursos de análisis van a volver a aparecer donde las cosas se van a justificar un poquito más, ¿ya? Una función biyectiva, inyectiva y biyectiva, ¿cierto? Y continua, tiene una inversa por ser biyectiva y la inversa también es continua. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, no sé, toma algún ejemplo de las funciones que usted conoce. ¿Ya? ¿O qué pasa si la función no es continua? ¿Qué pasa? Es biyectiva y no continua. ¿Qué pasa con su inversa? ¿Quieres la gallina o la quieres cambiar? Tampoco es continuo. No, pues va a tener algún salto, va a tener un dominio cortado. ¿O quieres ver ¿Sí? la gallina? Ya. ¿Quieres ver la gallina? ¿De nuevo? Sí. Ya. Última. No, son 7, 8. Ya, no sé qué poner. Ajo. Buena. Está peleada esta cosa, está peleada. Menos Miren, mal. ahora está en diferencia de 100, 200 puntos. ¿Quieres poco yo? Ya, siguiente, quiz. Doble. ¿Quieres poco yo? Esa ecuación tiene La gallina. preimagen en cero en esa función. Cosita mía. Ah, profe, esta sí que está difícil. Esta tiene el doble de puntaje, así que sí. Esta separa a dioses de semidioses. A ver qué pasó aquí. Más o menos pareja la respuesta. 3, 5, 3, mire. ¿Cómo podemos responder a esta pregunta? ¿Qué herramienta tenemos para poder responder a esto? Profe, yo le puse la chunte. Ya. ¿Y te resultó el achunte? Sí, me resultó. Segura. Yo dije no puedo llegar más bajo. Y No, estaba bien. no puedo caer más allá. Dice, existe una preimagen del cero. ¿Qué significa eso? Preimagen del cero es que haya algún elemento C que vaya a parar al cero. ¿Sí? Esta ecuación, nosotros podemos saber si tiene o no tiene solución
usando el teorema del valor intermedio. ¿Se acuerdan que fue lo último que vimos nosotros? En el teorema del valor intermedio, cuando una función es continua y cambia de signo en un intervalo, significa que en algún momento dentro de ese intervalo, entre A y B, va a cortar al eje X, ¿ya? Porque pasó de ser negativo a ser positivo, o al revés, ¿ya? Y como la función es continua, pasa por todos los puntos. En particular, alguna vez va a pasar por el 0. Podría pasar una vez, o 2 veces, o 3 veces, la que sea, ¿ya? Pero si se produce un cambio de signo, garantizo que tenga un punto de corte con el eje X, pero para eso la función tiene que ser continua. Veamos. ¿El coseno es una función continua? Sí, Sí. ¿Con duda o con toda seguridad, Alexandra? seguridad. Con toda seguridad, perfecto, es continua. Pi medios por X, ¿es función continua? También. También. ¿Y la composición entre coseno y pi medios X? Continua. Continua. La compuesta de continuas es continua. Perfecto. X cuadrado menos X, 1, son todas funciones continuas. La suma de ellas es función continua por álgebra de funciones continuas. El logaritmo también es función continua. Por lo tanto, la compuesta de continuas también es continua. Y la resta también es continua. Por lo tanto, f es continua. Porque todas sus partes y componentes son funciones continuas, ¿cierto? Ya, genial. Ahora, si es continua, veo qué ocurre en el 1 y qué ocurre en el 2. ¿Cuánto vale f de 1? F de 1 va a ser coseno de pi medios menos logaritmo natural de 1 menos 1 más 1. Coseno de pi medio es 0. Menos logaritmo natural de 1, que también es 0. Esto me da 0. ¿O no? Ese logaritmo natural me dejó un poco... Estoy evaluando en el 1. El x vale 1. ya. Reemplazo el 1 aquí, el 1 aquí, y este se mantiene como 1. Ya, sí. Ah, pero me Sí, lo falta sé. un más 1 afuera. Un más 1 aquí. Y entonces esto va a ser más 1, y esto me da 1. ¿Cierto? No había visto ese más 1 de ahí. Ya, me da 1 mayor a 0. Ahora evaluamos f de 2. ¿Qué ocurre con f de 2? Veamos, queda coseno de pi, ¿cierto? Menos logaritmo natural de 4 menos 2 más 1 más 1. El coseno de pi es menos 1. Menos logaritmo natural de ¿cuánto? De logaritmo natural de 3. ¿Cierto? Más 1. Ya, ese más 1 con ese menos 1, así, se cancelan, y esto me da menos logaritmo de 3, que es un número negativo, menor que 0. Entonces, la función f en 1 es mayor a 0, la función f en 2 es menor a 0, y es continua, por lo tanto, tengo algo así, en el 1 y en el 2. En el 1 me da positivo, en el 2 me da negativo, y pasa continuamente en ese intervalo, por lo tanto va a haber algún elemento aquí que corte el 0. Por el teorema del valor intermedio, como la función cambia de signo en el intervalo, existe un elemento c en el interior del intervalo 1, 2, tal que f de c es igual a 0. O sea, el 0 tiene preimagen. ¿Sí? Sí, profe. Ya, a ver, Omar dice, ¿cómo puedo tener la buena y bajar un puesto? Bueno, esa era la vez anterior. Es que depende de la velocidad con que se presione. Mientras antes se presiona la correcta, más puntaje da. ¿Ya? Y esta pregunta
creo que tiene doble puntaje, así que esto puede haberse movido un montón. A ver, los que dijeron falso, ¿por qué dijeron eso? O los que dijeron que no se puede determinar con la teoría que estudia en el curso. Bueno, no. Sí, tenemos teoría que nos dice, que nos da posibilidades para responder esto, ¿ya? No es falso, es verdadero, y ya hicimos todo este cálculo. Los que dijeron falso, ¿por qué? ¿O alguien, un representante? O de los que respondieron verdadero, ya sabemos que hay gente que tiró al azar. ¿No? ¿Alguien quiere decirnos en qué pensó? Yo, profe, le voy a decir que me convenció lo que explicó. Ya, Me perfecto. me lo dejó súper claro. Bueno, yo quiero decir simplemente que reemplacé los valores en la calculadora y me dieron dos valores distintos que era positivo y negativo, y mi cerebro como que al tiro lo interpretó como algo. No, en ese momento no supe en qué lo interpretó, pero la puse verdadero. Y eso. Ya, Y perfecto, ahora me perfecto. acuerdo por qué lo interpretó. Ya, muy bien, sí, pues tienen que verificar el cambio de signo. La función continua que cambia de signo. Y tiene que ser continua, ¿ya? Porque imagínense, si no fuese continua, tendríamos aquí, por ejemplo, el eje X y acá el eje Y. Si no fuese continua, tendríamos una parte por aquí, o podríamos tener, y otra parte por aquí. Entonces, en A tener signo positivo, en B tener signo negativo, y nunca corta el eje X, ¿ya? Entonces, la importancia de la continuidad es fundamental. Veamos cómo quedamos. Esto era doble puntaje. Se movió todo. Menos a 4. Perfecto, menos a 4. Era ahí está, 6.400 puntos. Y él no sé qué poner. Bueno, Pero el menor a 3 va menos atrasito. una racha de 6. Bien. Ya. Última pregunta. Esto decide todo. Quiz 9 de 9. Por doble. Determina el valor de A de modo que la siguiente función sea continua en pi. Oh, qué difícil. Oh, ¿Qué pasó aquí? Muy difícil, dice la Cata. profe. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? De ese único que lo puso buena. ¿Eh? Y yo, para que sepa. ¿De verdad, Richard? Sí, profe. Oh, y eso te puede convertir en el ganador de esta ronda. Sí, yo ya gané, profe. Sí, un ganador. En la vida, un ganador. A ver, Sí, ¿qué gané. pasa? ¿Qué pasa aquí? Vamos a mostrar la función silla y dígame, pues, ¿qué hay que hacer para determinar ese valor de A de modo que la función sea continua en pi?
Tiene que converger como al mismo límite. Tener el mismo ¿Cierto? límite, claro. Aquí, si esto es constante, solo basta con que calcule el límite de esto cuando x tiende a pi. ¿Sí? Y ese valor del límite, ponerlo como valor de a. Y ahí la función sería continua en a, o sea, en pi. ¿Ya? Entonces, habría que calcular el límite de la función cuando x tiende a pi, pero por la izquierda, ¿cierto? Sí, profe. Y sería la tangente de x menos pi, y esto al cuadrado, sobre x menos pi al cuadrado, ¿no? Porque lo de abajo se factoriza. Sí. Ya. Ahora, ¿cómo resuelvo ese límite? Está complicado. No, no está complicado. Cuando tenga esta Dividirlo como situación. seno partido coseno. Exacto. Límite, cuando x tiende a pi, por la izquierda, del seno de x menos pi al cuadrado, sobre, voy a poner al tiro este denominador aquí, que me va a convenir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo la forma conocida, seno de x partido por x, cuando el argumento del seno se me va a cero, ¿cierto? Y ahí aquí por 1 sobre el coseno de x menos pi medio. ¿Ya? Entonces, cuando el x se acerca a pi, x menos pi se acerca a 0, el seno de x menos pi, el argumento se acerca a 0, por lo tanto, todo esto tiene la forma conocida, seno de x partido por x. Entonces esto va a ser 1 en el límite. ¿Sí? Y la otra parte, Sí, profe. el argumento también se va a 0, el coseno de 0 es 1, entonces todo esto es 1 por 1, por álgebra de límite. ¿Sí? Sí. Ya. Ese es el valor del límite. Ese es el valor que debe ser a para que la función sea continua en pi. ¿Cierto? Porque tendría que ser Sí. igual a f de pi. Y f de pi lo calcula en esta parte. Porque aquí admito la igualdad con pi. Entonces, el valor que me sirve es a igual a 1. Veamos. Pi medio, no. 0, no. ¿No existe algún valor? No, mentira, sí existe. Es otro valor, es 1. Ya, ¿está preparado? Sí, profe. Oh, a ver. No sé El qué tres, poner. no sé qué poner. Finalmente se mantuvo ahí en la... Manera 3. Y menor a 3. Menor a 3 también. Ahí. Oh, menor a 4. Yo dije, menor a 4 tiene que ser. Manera Perfecto. 4 ganó. Buena. Perfecto. Muy bien. Muy bien, chicos, chicas. Qué buena competencia. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quiera acotar antes de terminar esta sesión? Yo no, profe. ¿No? Por lo menos no. Ashley, puede hablar nomás. Profe, yo tengo una duda, sí. Antes, ¿la Ashley nos iba a preguntar algo? Es que levantó la manito, pero dijo que se había equivocado, pero... ¿Por qué? ¿Quería ahí una reacción, Ashley? Ah, ya, ok. Era el aplauso. Ah, ya, profe, yo le tengo una consulta antes que se acabe la sesión. Se la va a hacer Ya. muy rápido. Si yo tengo un ejercicio que me dicen que f, una función, es continua en una vecindad, ¿cierto? De un valor. Ojo, A ver es cómo continua en un sería. punto.
No, F es continuo, sí, es continuo en A. En A, ¿Ya? que es un valor que está, ¿usted dónde está notando en el Zoom? ¿Sí? Ya, le voy a explicar cómo yo lo veo. Dice que esa función es continua en A. Y me dicen que hay una vecindad de A. Tum, tum, tan. Ya, pero solamente me dicen que la función es continua en A, en este punto. Sí. Y también me dan que f de A, que está aquí, también es mayor que 0. ¿Ya? F de A es mayor que 0. Ya, pero entonces la función es continua, porque me dicen que la función es continua en ese punto. Ujú. Si yo escojo otro valor, por ejemplo el f de b, ¿Ya? y yo escojo un valor de b que esté en esta vecindad, siempre va a ser mayor que 0, ¿o no? Siempre va a estar acá arriba. Depende del tamaño de la vecindad, porque si la vecindad es Eh, muy grande, por ejemplo, y tiene una ¿Sí? función así, por ejemplo, este es A, este es f de A, pero si toma un B aquí, f de B es Pero negativo. si esa vecindad es epsilon nomás. Pero es que no, que sea continua en A significa que para todo epsilon, o sea, para toda vecindad que se tome aquí, esta vecindad va a condicionar la vecindad de aquí. Pero esta, o sea, existe delta, tal que x menos a es menor que delta, y esto implica f de x menos f de a es menor que epsilon. En esta parte, el delta está condicionado por el epsilon. ¿Ya? No es fijo esto. ¿Ya? Entonces, que le digan ¿Cómo que es... eso de que no es fijo, profe? No, porque si yo varío el epsilon, si yo varío esta vecindad de aquí, va a variar el delta que voy a tomar. Ah, claro. Entonces, que sea continua en A significa que solo aquí, no cerca de ella. Bueno, sí cerca de ella, pero relativamente cerca. ¿Ya? No es que te pueda tomar cualquier valor de A. O sea, cualquier valor Ah, de la vecindad. de la vecindad. Entonces, si yo escojo un valor de B que esté en la vecindad de A, no necesariamente f de B va a ser mayor que 0. No, porque depende del tamaño de la vecindad que hayas tomado. ¿Y eso cómo lo puedo demostrar, profe? Tengo que tomar tomar esa misma definición que está ahí. ¿Cómo? Si lo tengo que demostrar así con estas letritas. Ah, sí, pues, sí, pues. Sí. Lo que ocurre es que para cierto epsilon, ¿sí? Podría usted garantizar de que todos estos de esa vecindad, pero asociada a ese epsilon, todos estos son positivos. ¿Ya? Eso sí, pero no es el delta no está fijo, está condicionado por el epsilon que se tome. ¿Ya? Si este epsilon es muy grande, ¿sí? Por ejemplo, es muy grande, va a tener imágenes negativas también. ¿Ya? Y si yo digo que el f de A, que es mayor que 0, porque me dicen que el f de A es mayor que 0, ¿cierto? Ya, si f Y de si yo A escojo, es mayor que 0, ¿sí? Y yo escojo una vecindad que esté justo ahí o sea, si yo le resto epsilon, llega justo al 0, o sea, un poquito más arriba. ya, Ahí cualquier valor que esté en esa vecindad va a ser positiva. mira, lo que ¿Cierto? pensaría yo es lo siguiente. Si aquí está el f de A, ¿Mm? piensa en la distancia que hay entre f de A y 0. Y esa distancia, Ah, divídela por la mitad o un tercio. ya. ¿Sí? Entonces, aquí tienes f de A
perdón, esta distancia de aquí, llámale epsilon o d, ¿sí? Y Ya, ese d lo divides por 3 y ese es tu epsilon, ese es mi epsilon. ¿sí? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener esta vecindad con centro en f de a y para allá le sumas f de a más Más epsilon epsilon. y para acá hasta Y aquí f de a menos epsilon. Entonces, todos los que te quedan aquí entre medio son positivos. ¿Por qué? Porque no alcanzan a llegar al 0, claro. ¿cierto? Y como Y sabes que la ese, función es continua en a, sí. en particular para ese epsilon positivo, existe un delta positivo, tal que si el x está cerca de a distancia menor que delta, o sea, aquí hay una, hay un delta aquí, tal que todos estos van a parar a esa vecindad. Ese delta existe. Entonces ahí para demostrarlo tengo que hacer como esa, ¿cómo se llama? Condición. Sí. Ya, perfecto. ¿Este ejercicio de dónde lo sacaste? Ese estaba en un taller. No. Es por eso. Por eso el delta depende del epsilon. Entonces depende del epsilon que te tomes, es el delta que vas a conseguir. Y este delta está garantizado que existe por la continuidad de la función en A. ¿Por qué? Porque para cada epsilon que tú te tomes va a ser posible encontrar un delta. Ya, perfecto. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Sí, profe. Ya, Muchas muy gracias. bien. Ya, chicos, chicas, espero que estén muy bien, que disfruten lo que queda de día y nos encontraríamos pronto estudiando más sobre funciones y continuidad. Entonces va a ser nuestro profe de cálculo 2. No, pues si nos queda una clase, yo por eso le digo eso. Nos queda una clase. Ah, ¿O mañana? No, mañana no hay clases. Mañana hay que tienen que entregar las tareas. ¿y no vamos a tener clases? Creo que no. Uh, No, porque tienen que entregar el video, ¿no? sí. Ya, hoy lo tienen que entregar a las 11. Y de ahí no tenemos clases. Ya, ya. Perfecto, profe. Ya. Nos Vale, vemos. profe. Chao. Que esté súper bien. Chao, nos veremos.